Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Parashá Metzorah. Parashá Kom Haftarah. Hay porciones de la Escritura, temas de la Torá o de los profetas, de los salmos, en los cuales reconozco que cuando estudio esas porciones, trae a mi pensamiento la misma enseñanza que tuve en el estudio anterior sobre esa porción. Es como que si el Todopoderoso estuviese diciéndome, esto es el mensaje. Por lo menos el mensaje que me quiere transmitir a mí. No significa que uno no siga aprendiendo sobre la porción, cosas de las cuales voy a tratar de tocar una u otra de las cosas que también estuve aprendiendo y que en los estudios anteriores sobre esta porción no lo había visto. No lo había visto de esa manera. Ahora sí, hoy lo veo. Hoy veo esa enseñanza, por lo menos desde mi punto de vista, que no la había aprendido de esa manera. O no me había resaltado esa curiosidad sobre preguntarme sobre eso. Y una de ellas es, ¿verdad? Para comenzar esta parashá, esta porción de la escritura, está en el Sefer Vayikra, en el libro de Levítico, capítulo 14, desde el verso 1 hasta el 50 del verso 1, 14:1 hasta el 15:33. Levíticos 14:1 hasta el 15:33. Y habla, ¿verdad?, sobre esa enfermedad que le da en la piel al hombre o a la mujer. Le puede dar al hombre o le puede dar a la mujer. Y eso se le conoce como tzara. Hay muchas especulaciones sobre qué o cuál realmente era esa enfermedad, dentro de las que hoy en día también hay. Y hay unos que dicen que no, que esa no es la lepra de la cual vemos hoy en día que le da a las personas. Tiene que ver con algo que dice que ya no existe esa enfermedad, que ya fue totalmente erradicada, o que esa enfermedad solamente le daba a las personas entre el pueblo de Israel que cometían un acto, ¿verdad?, o una actitud de pecado que tenía que estar, que estaba más relacionado con lo que se conoce como el Lashon Hara, como la lengua mala, la lengua maligna, que es hablar de otras personas, no necesariamente negativamente, sino está más inclinado hacia lo negativo, pero es hablar en general, hablar de otra persona sin haber hecho el debido proceso. Por ejemplo, que yo me ponga a hablar de un compañero de trabajo o de un familiar sin su consentimiento, sin que la persona esté presente. Y
mucho más cuando lo que se está diciendo sin base, sin fundamento y sin testigos. Entonces, cuando alguien hace algo así y de manera afirmativa, ¿verdad? De que no, no, yo sé que esta persona es así y cuando no hay evidencia, no hay nada, pues eso se le conoce como la shongara, como una lengua maligna, como una lengua que no está, como si creo que Jacob o Santiago es el que dice que no nos podemos engañar, que de una fuente no pueden salir dos aguas, una para bendecir al Todopoderoso y la otra para hablar mal o maldecir a aquel que está hecho a imagen y a semejanza del Eterno. En otra ocasión, en otra parte también de las cartas, dice que nosotros fuimos rescatados y ahora hemos sido destinados, se podría decir así, o hechos para heredar bendición, para bendecir. Y ese debe ser nuestro rol, bendecir siempre a las personas, primeramente a nuestra pareja, a los hijos, a los más cercanos, madre, padre, familiares, vecinos, cercanos. Como he explicado en otras ocasiones, que nosotros seamos un árbol en el cual aquella persona que lo vea y se acerque, vea que es un árbol que está dando frutos buenos. Que su vida esté reflejando que esa manzanita o esa china o ese mango o esa guanábana o ese guineo, el fruto que se acerque vea que no está podrido, que no es solamente que se ve bien, como en donde yo me crié, que habían personas que detectaban eso. Miraban un palo de mango y muchos llegaba el momento en que uno cuando pequeño por la experiencia, ¿verdad? Y porque ya lo había visto, y en principio uno pensaba que no, pero de momento se daba cuenta que sí. Y había personas que miraban el árbol y decían, ese es un árbol gusanero. Y uno veía los mangos bonitos, lindos, preciosos, los veía. Pero cuando lo arrancaba, que lo abría por dentro, estaban llenos de gusanos. Y el Mesías le dijo eso también a unos dirigentes del pueblo. Ustedes son sepulcro blanqueado. Por fuera se ven hermosos, pero por dentro. Y entonces ese debe ser nuestro rol. Nuestro rol debe ser eso, que no haya nadie, ¿verdad? Perfecto no somos, pero que no haya nadie que pueda decir este tipo o esta tipa, ¿verdad? Es una persona entrometida o habladora de lengua larga que se la pasa hablando de todos. Que no te pongan sobrenombre, porque a veces llega el punto donde las personas comienzan a ponerte un sobrenombre y tal vez tú no te consideras así, pero todo el mundo que está alrededor de ti está viendo los frutos que estás dando. Y yo me acuerdo, ¿verdad? Con todo respeto a esa persona, en el barrio o en el lugar donde yo vivía, había una señora que le decían así, le decían
El nombre de ella le decían vocero. Le decían que ella era un vocero, porque la característica de esa persona era que al palo de la mañana, como decimos en nuestro país, al amanecer, ya ella estaba contándole a los vecinos y a las personas que le pasaban en su entorno alrededor todo lo que había sucedido durante el día anterior o durante la noche o durante la mañana. Ella se lo contaba y esa era, ¿verdad?, su manera de ser, y llegó el momento en donde comenzaron a ponerle ese sobrenombre. Y por eso traigo también a memoria lo que dice eh, el Mesías también, y también, ¿verdad?, cuando se lo enseña a sus discípulos, que sus discípulos después lo dicen, que si alguno va a padecer, padezca como creyente. Que padezca por padecer, por lo que vamos a hablar en esta mexora, del complemento que vamos a utilizar en esta mexora. Pero lo voy a traer un poco después. Vamos a hablar un poquito sobre la mexora, la palabra mexora o la parashá mexora. Pero esta introducción es importante que la tengamos presente, porque el resumen y lo que siempre me trae a la enseñanza de esta mexora en el complemento, ¿verdad?, siempre es algo que me impacta cada vez que lo estudio. Pues esta parashá, pues, aparte de hablar de el procedimiento que tenía que seguir una persona que ya había sido declarada como Kontzara, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer? ¿Cuál era su procedimiento una vez ya pasara el proceso de ya no ser declarado Kontzara, sino que ya hubiese sido limpio? ¿Qué tenía que hacer antes de reunificarse al campamento? También habla sobre qué tenía que hacer una mujer cuando tuviese flujo, o un hombre cuando tuviese flujo. Cuando la mujer tuviese flujo dentro del periodo menstrual mensual, o si se alargaba. Igual el hombre, y interesante porque también dice qué tiene que hacer cuando entraran a la tierra de Canaán y se establecieran qué tenía que hacer si una persona encontraba esas manchas en las paredes de su casa. ¿Por qué esto es una parashá sumamente interesante, igual que la anterior? Trae mucho la numeración del 7. Pero me gustaría enfocarme más en lo práctico y en lo revelador hacia el objetivo, y como lo dice Shaul, que la Torá, toda la Torá, es para llevarnos hacia el Mesías. Mal interpretado como que el fin de la Torá, como si se hubiese acabado ya la Torá y hubiese comenzado un capítulo nuevo, del cual la Torá no tiene parte ni suerte. Y es todo lo contrario. La Torá nos lleva a conocer realmente que ese Yeshua que murió y resucitó es el ungido del Todopoderoso. Yeshua mismo se lo dice a aquellos que en una ocasión se acercaron a él: escudriñen la Torá, la Escritura, porque en ella está la vida eterna. O sea, en ella estoy yo. En ella estoy yo. Pero hay muchas cosas interesantes en esta parashá. Y dentro de ella, una de las cosas que me resaltó a mí fue lo de el procedimiento de estas personas que querían purificarse para entrar al Mishkan y no tuviesen los recursos. Tenían que traer los palomillos, las palomillas, los pajaritos,
Y el procedimiento era que uno moría, lo mataban, ¿verdad? Y el otro quedaba vivo. De la sangre del muerto se la rociaban al vivo y después al vivo lo soltaban. Y eso me cogió a mí, cosa que yo no me había enfocado, o el Todopoderoso no me había hecho enfocarme ni ponerme a sacarle tratar de sacarle una explicación a eso. Eso es uno de los métodos de enseñanza. El que uno se pregunte, que uno, como decimos, ¿verdad? Que uno desafíe el texto con el propósito de aprender más de él. Cuando hay una persona que está enseñando y que realmente tiene esa vocación de enseñanza, cuando le preguntan, cuando alguien, un estudiante, alguien que está en la clase le está preguntando mucho y uno ve que las preguntas que está haciendo no son maliciosas, no son con medio de avergonzar o de cuestionar a la defensiva, no, sino son con intenciones de aprender, de sacarle el máximo al conocimiento y a la experiencia de ese maestro. Eso es un orgullo que toda persona que enseña siente. El saber que hay alguien interesado en seguir creciendo. Y cuando yo me puse a analizar y decir, oye, cómo el Mesías aparece en todos estos matices. Porque me imagino yo, y me imagino para seguir sacándole enseñanza a eso que me resaltó. A ese hombre que fue limpiado de su lepra y pasó el procedimiento y ahora está purificado, mirar al cielo y ver a esos pájaros volar. Me imagino yo si llegado a casa de alguno de los israelitas y vio que alguno de ellos se dedicaba exclusivamente a la cría tal vez de esas palomas o de esos pájaros, específicamente para dárselos o vendérselos a aquellos que no tenían los recursos para que pudieran ir y llevárselo al cohen y ser puros. Cambia totalmente el concepto de la vida de la persona que pasa esa experiencia. Porque ya no iba a ver a ese pájaro como un pájaro más. Me imagino si veía un pájaro y lo veía con manchas de sangre, ese tal vez fue el causante de que yo estuviese aquí. Ese fue o es el medio por el cual el Todopoderoso, conforme a mis recursos, trajo sanidad y purificación. Selló el que yo podía ya entrar en su presencia. Y cambia totalmente el concepto de la mentalidad de uno, de ver lo sencillo como sencillo, sino ver lo sencillo aún más engrandecido de lo que uno se pueda imaginar. Porque a veces por los que nosotros tenemos como vil y menospreciado, son los medios que el Todopoderoso utiliza para traer sanidad y salvación a un pueblo. Y de eso es el complemento de esta parashá. Lo vamos a leer ahora. La haftará de esta parashá está en 2 de Reyes,
desde el capítulo 7, verso 3 al 20. Y vamos a leer lo que sucedió. El contexto de esta Haftará es, está el pueblo temblando. El pueblo de Israel está temblando, encerrado. El ejército está a la vanguardia, pero no quiere dar un paso hacia adelante. Están los sirios al otro lado con toda su potencia y listos para atacar, pero el profeta y el varón del Todopoderoso ya le había dado una palabra al rey de Israel. Y le dijo, mañana, todo esto que ustedes están ahora viendo como escaso, todo esto, el ciclo de cebada, de harina, todo esto va a caer y se va a vender en su precio normal. Porque este asedio que les tienen a ustedes, que lo están haciendo para que ustedes se les acaben los recursos de alimentación y tengan que salir y obligarlos a pelear, esto mañana se va a acabar. Hubo uno que se burló del profeta de Elohim y tristemente le sucedió lo que le sucedió. Ese es el contexto. ¿Por medio de qué o de quién el Todopoderoso decidió traer sanidad, salvación a su pueblo en esta ocasión? Había a la entrada de la puerta 4 hombres con Sara, con lepra, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si entraremos a la entrada de la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos. Moriremos en ella. O sea, estos 4 hombres ya habían pasado por el proceso del Cohen, ya habían sido declarados con Sara. Aquí es una certificación que ellos podían entrar a la ciudad, lo que no podían era entrar al Mishkan. Porque, ¿verdad? Está también ese pensamiento exagerado de pensar que porque una persona estaba inmunda o leprosa tenía que irse fuera del campamento, significa que estaba, o sea, a una distancia donde nadie como que se olvidaban de él, como que nadie estaba al cuidado de ellos, como que sus derechos estaban totalmente restringidos, ya no servía para nada, no. Por eso la misericordia del Todopoderoso se manifiesta aún en los procesos difíciles de nuestra vida, en los momentos en los cuales nosotros, por más creyentes que seamos, que podamos estar pasando por una situación difícil y que tal vez nosotros reconozcamos que hemos fallado y que tal vez estamos de manera simbólica así con esa Sará, entendamos que en el Todopoderoso hay salvación, hay reconciliación, hay perdón y que Él no se ha olvidado de nosotros. Entonces ellos empezaron a hacer un análisis de las consecuencias. Se están muriendo de hambre, saben que si entran a la ciudad, ¿para qué? Si allí está todo el mundo muriéndose de hambre también. Nos vamos a morir. Dice, y si nos quedamos aquí también moriremos. Así que mejor vayamos donde hay comida, en donde, a donde nuestros enemigos, pero vayamos allá y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, pues moriremos. O sea, tenían que estar en una situación bien difícil para llegar a ese punto. O sea, ellos iban a decir, nosotros vamos a ser los primeros en salir para lo que nos pase a nosotros, el pueblo
o vive, o sabe que le van a dar vida, o sabe que le van a dar muerte. Al que pase al lado de los sirios a buscar comida. Pero como el Todopoderoso ya estaba obrando y ya sabía lo que iba a hacer, pues se encontraron con una escena totalmente diferente a la que ellos se imaginaban. Dice, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Si nos dieran la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y había huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y lo escondieron y vueltos entrado en otra tienda y de allí también tomaron, fueron y lo escondieron. O sea, el Todopoderoso le dijo al rey de Israel que lo iba a liberar. Y esto también nos trae a nosotros esa enseñanza, porque por experiencia personal y de otras personas que he visto, a veces nosotros nos ponemos a darle mucha importancia a cosas que nunca van a suceder. Comenzamos a preocuparnos de más por cosas que no realmente están ni cerca de los escenarios posibles que vayan a pasar. Eso pasa frecuentemente. Y se nos olvida a veces cuál es nuestra identidad, en quién nosotros hemos creído, qué palabra de fortaleza y esperanza Él ya nos ha transmitido a nuestras vidas. Y comenzamos, los israelitas, el pueblo de Israel y el rey, estaban temblando y asustados, mientras el Todopoderoso ya había metido en la mente y en la cabeza de esas personas cosas que nunca pasaron, pero que las utilizó para que ellos se fueran y libertar así a su pueblo. Y su pueblo pensando tal vez, hoy nos atacarán, hoy vendrán todas estas personas. Oh, si mañana seguimos así, yo me imagino el pensamiento de muchos de ellos, si mañana seguimos así, mandamos a un embajador, hacemos la tregua, empezamos a pagarle los tributos que ellos nos pidan, pero no podemos seguir dejando que el pueblo pase hambre, ni nosotros. O sea, tal vez ellos estaban en una mentalidad totalmente en la cual no hay otra sino que aceptar una derrota. Sin embargo, el Todopoderoso ya les había dado la victoria ganadora y ellos ni la estaban disfrutando. Tuvo que ser 4 leprosos quien les dieran la buena nueva. Luego, dice, luego se dijeron unos a otros, no estamos haciendo bien. O sea, la importancia de la actitud correcta. Cuando el Todopoderoso trae esto, es para traer una enseñanza a nuestras vidas de cuál debe ser nuestra actitud. Porque somos seres humanos, tal vez le hemos fallado al Todopoderoso, le hemos fallado a alguien cerca de nuestras vidas. Pero la actitud correcta no es, ay, como yo he escuchado a personas, ay, ya yo le he fallado tanto al Señor que ya yo no me atrevo ni a orar. Me da vergüenza. Me da vergüenza decirle a fulano, a fulana que me perdone.
Me da vergüenza aceptar que fallé, que lo hice mal. No, aún en los momentos difíciles ellos dicen, no estamos haciendo bien. Hoy es un día de una buena nueva. Y nosotros estamos callados, o sea, hoy es un día en donde nos hemos dado cuenta que el Todopoderoso ha libertado al pueblo de Israel. O sea, ellos por un momento estaban totalmente egoístas. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno que hemos alcanzado comida, mira, tesoro. Ahora podemos nosotros hasta negociar con todo. No, en un momento dijeron, espérate, no, no. Esto no es solamente para mí. Esto es que el Todopoderoso ha libertado al pueblo de Israel y ellos no lo saben. Y ellos no lo saben. ¿Cuántas personas de los que están escuchando de nosotros, yo, comenzamos a sentirnos de una manera no muy bien, físicamente, hablando físicamente? Vamos, hacemos el procedimiento, nos hacemos un examen y antes que lleguen los resultados, le hemos dado, nos hemos, nos hemos diagnosticado de todas las enfermedades habidas y por haber. Nos hemos ya, eh, en pocas palabras, como decimos acá en nuestro país, ya nosotros ya habíamos hecho un testamento y estábamos ya con medio pie en el hoyo. Y cuando vemos los resultados, vemos que ni se acerca, ni se acerca los resultados a ninguno de los diagnósticos que nosotros ya nos habíamos autoimpuesto. Que ya nosotros nos habíamos autoimpuesto. ¿Y es por qué? Porque a veces se nos olvida en quién hemos confiado. Y que permita al Todopoderoso que eso no suceda, pero en el caso de que como seres humanos tendremos que enfrentar alguna circunstancia difícil en nuestras vidas, sepamos que no estamos solos. Y que aquel que es poderoso para sustentar nuestra vida es poderoso para traer sanidad. Y en el caso que Él haya decidido que no, ya nuestra ciudadanía está allá, segura. Lo que tenemos que nosotros es que seguir el procedimiento, perseverar en el Evangelio. Ese es el procedimiento. Tú persevera en el Evangelio y esa sangre que se asperjó sobre ti te purificará y te sellará y entrarás en mi presencia. Ellos reconocieron y dijeron, no estamos haciendo bien, hoy es un día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. O sea, ellos dijeron, espérate, espérate. No porque nosotros estemos en esta condición, no porque nosotros hayamos venido para acá primero, no porque nosotros tal vez estemos enojados con alguien, significa que no le vamos a decir. Vamos a decirle, hoy es un día de buena nueva, hay salvación para el pueblo de Israel. Vayamos pues ahora, entremos y demos la buena nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro.
en el palacio del rey. Y el rey se levantó de noche y dijo a sus siervos, mire eso, viene alguien, nos trae buenas nuevas y nosotros seguimos pensando lo peor. Están las evidencias, están los testigos, 4, no 1, no 2, ni 3, 4 testigos. Están las evidencias, porque me imagino que ellos llevaron evidencias tal vez de comida, de prenda o caballos. Los llevaron. Evidencia y testigos y seguimos pensando lo peor. Mira lo que le dice el rey. Yo les declararé lo que han hecho los sirios. O sea, que tú sabes más que el Eterno y sabes más de lo que, o sea, que la palabra que dijo el profeta, él no la creyó. Él no le creyó al profeta cuando le dijo, mañana tú vas a ver lo que va a pasar. En vez de decir, oh, espérate, el profeta dijo esto y mira lo que viene esta gente a decirme. Aquí está pasando algo. Mira lo que él dice. Los sirios han hecho esto. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos a la ciudad. Pensando mal. Como no tuvo más remedio porque hay 4 testigos, dice, le dice a uno de sus siervos, tomen ahora 5 caballos que hayan quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán con toda la multitud de Israel, ya que ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina y un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe, sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a la palabra que había dicho el varón de Elohim, cuando el rey descendió a él. Aconteció, pues, de la manera que el varón de Elohim había hablado al rey, diciendo, 2 seas de cebada por un siclo y un seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Elohim, diciendo, si Jehová hiciere ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y sucedió así porque el pueblo la atropelló a la entrada y murió. Cosas que nos enseñan a nosotros a vivir conforme a la voluntad del Eterno y a no menospreciar las profecías. A que esta palabra, como dijo Kefa, esta palabra profética más segura, que es la que tenemos, resplandezca en nuestros corazones hasta que venga, como dice, resplandezca como antorcha encendida hasta que venga el resplandor de la mañana, o sea, Mesías, diciendo, estén firmes en lo que está escrito. Lucas capítulo 8, verso 43 en adelante, nos trae una escena que tiene que ver
mucho o complementa mucho con esto que fue la Haftará y la Parashá. Así como traje que ese pajarito tal vez era insignificante, pero después de haber hecho el proceso, la persona viendo cómo delante de él el cogen hace todo ese procedimiento y ve cómo ese pájaro está siendo ahí asperjado con la sangre, como si fuese a él mismo, y lo liberan diciendo, mira, así te ha liberado el Todopoderoso, te ha dado otra oportunidad, te ha traído al Mishkan y te ha dado acceso, así como este pájaro. Y cuando ve ese pájaro, su vida cambia. Igual estas personas ahora, tal vez cuando vieran a un leproso, ya no lo iban a ver igual. Lucas capítulo 8, verso 43 dice, y una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, la cual, aunque había gastado todo su patrimonio en médicos, ninguno la pudo sanar. Esta mujer, si vemos que hizo el procedimiento según la Torá, fue donde el cohen le dijo, mira, mientras usted esté en esta condición, usted está impuro. Usted no puede venir aquí a ofrecer ni nada. Usted no puede venir aquí al lugar Kadosh directamente. Otra evidencia más que podía estar en la ciudad, podía estar tal vez en medio de las personas, no podía estar tocando las cosas de las personas, ni sentarse en cualquier lugar en donde sabía que muchas personas se podían sentar, para evitar que esa persona después fuera al Mishkan y, sin saberlo, hubiese transgredido. El punto, ¿verdad?, es que esta mujer hacía 12 años, cosa que también hemos dicho en otras ocasiones, las 12 tribus de Israel, en donde vino el Mesías a traer sanidad. Esta mujer pasó todo ese procedimiento, fue declarada así, dijo, ok, vamos a ir donde los médicos. Tal vez el médico me sane, y tal vez muchos puedan decir, no confío en el Eterno y fue de los médicos. No. Tal vez el médico me sane y una vez yo quede sana, me podré presentar donde el cohen y el cohen entonces me va a tener que declarar sana y entonces sí, yo podré ir ante la presencia del Eterno. Porque esa es una de las enseñanzas impresionantes de esta parashá, que nos enseña la actitud correcta que debe de tener un siervo del Eterno. Estos leprosos tomaron la actitud correcta, dijeron, espérate, no estamos haciendo bien. Cuando el pueblo de Israel llegaba a Israel, que tuviese una casa, el dueño de la casa tomaba la iniciativa. No era que alguien lo veía, no era que alguien le decía, mira, cogen, sacerdote, venga, mira, este hombre tiene la casa. No, decía, el hombre cuando viere. O sea, diciendo tú, yo, primeramente yo. Y los que estamos escuchando esto, diciéndonos, oye, cuando tú veas algo incorrecto en ti, cuando veas que hay algo que está sucediendo en tu hogar que no está bien, preséntalo ante el Todopoderoso y pídele que te restaure y que lo sane. No espere que se siga extendiendo. No espere que se siga alargando. Trabájalo ya. Y esa era la iniciativa. Él tenía que decir, venga, cogen, examine mi casa porque estoy viendo algo raro en las paredes. Y lo que el cohen le dijera, eso hacía. Y esta mujer, cuando vio el verdadero cohen, al cohen Hagadol, al Mesías Yeshua, fue y se le pegó, lo tocó, y como dice aquí, se acercó por detrás y tocó
el borde de su manto de Yeshua y de inmediato se detuvo su flujo. Entonces dijo Yeshua, ¿quién fue el que me tocó? Porque todos negaban. Kefa le dijo, las multitudes te aprietan y presionan. Yeshua dijo, alguien me ha tocado porque sé que salió poder de mí. Y yo eso me quedo preguntando, ¿será que Yeshua no sabía que ella se le iba a acercar y le iba a tocar? ¿O está trayendo esto como una enseñanza hacia nosotros para que veamos que realmente la importancia es reconocer nuestra condición y ir a la fuente correcta? Si alguno pecare, abogado tenemos ante el Padre, Yeshua, el cual es amplio en perdonar. Entonces, cuando la mujer vio que había pasado inadvertida, vino temblando y parándose delante de él, declaró ante todo el pueblo por qué motivo lo había tocado. Llevo 12 años tratando de ir a entrar a la presencia del Todopoderoso, pero sé que por mi condición no podía hacerlo. Pero vi ahora quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. Y dije, aquí es la oportunidad de yo reconocer ante toda esta multitud que Él no hace acepción de persona y que todo aquel que se acerca a Él es porque el Padre lo ha acercado a Él para que lleve sanidad. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y esto está totalmente relacionado con el pajarito. Con ese pajarito que la sangre era esparcida. Que tal vez muchas de la gente veían a Yeshua como alguien insignificante, pero cuando eran sanados, como Yeshua dice, no hay alguien que haya tenido experiencia y después me niegue. Porque si puedes negar con tus hechos o menospreciar con tus hechos, pero negar lo que viviste, que fuiste sanado, eso no lo puedes negar. Él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en Shalom. La importancia y la conclusión de esta conversación, estudio, plática, enseñanza, como la queramos ver. Para mí es un privilegio compartir esto que el Todopoderoso me ha transmitido. Es, ¿qué estamos haciendo? Después que esa sangre carmesí del Mesías Yeshua vino sobre nuestras vidas, la esparcieron 7 veces, nos purificaron de toda inmundicia, perdonaron nuestros pecados. Ahora, cuando vemos al Mesías otra vez, ¿lo estamos viendo igual? ¿O ha cambiado realmente todo nuestro entorno, nuestro parámetro, así como esta mujer que vino temblando y contó lo que había pasado? ¿O estamos pisoteando la sangre del Mesías y ya no estamos valorando lo que Él hizo en nuestras vidas y estamos ahora nosotros andando bajo nuestros propios caminos, conceptos, religiosidad? Y no tenemos la humildad para reconocer lo que es obvio.
No, es que a mí me parece. Me parece a mí. Yo opino. Yo creo. eh, tú con lo tuyo, yo con lo mío. Y están los 4 leprosos como testigos. Está esta mujer que hacía 12 años como testigo. Está la sangre de Mesías como testigo de que fuiste sanado, de que fuiste restaurado. Y ahora crees que sabes más que el que te sanó, que el que te salvó y que puedes hacerlo a tu manera. Que estás pasando tal vez por una circunstancia difícil y crees que el Mesías no es suficiente. No, no es suficiente. Yo me imagino que esa persona, su concepto sobre los pájaros le cambió de por vida. Toda la persona que pasó por esa experiencia, yo puedo especulando, esta es una ocasión especulando sobre esa interpretación. Yo me imagino que más del 90%, como en la parasha anterior, ¿cómo vemos a Mesías? Aquellos leprosos fueron, sánanos, rabí. Vayan donde el cohen. Fueron sanados antes de llegar al cohen. Y hubo uno extranjero que dijo, ya yo no puedo ver a ese rabí como un rabí nada más. Ya no lo puedo ver igual. Yo sé que él es el ungido, es el Mesías. Ya yo sé que no hay otro camino sino por medio de él. ¿Qué pasó con los otros que también fueron sanados? Dijo Yeshua. Nadie vino a dar gloria al Todopoderoso, sino este extranjero. No menospreciemos aún a las personas que podamos ver que están débil, flaqueando. Como yo siempre hago, yo hago una separación entre el que es un charlatán, el que, perdona si esa palabra es ofensiva para otros países, acá no. El que es una persona que no tiene vergüenza, el que sabe y está lucrándose con toda la intención y sabe a lo que viene, a aquel que está haciendo todo lo mejor que puede para agradar al Todopoderoso, pero por una otra razón todavía le falta o ha fallado y está en el proceso de levantarse. Y para ello es esta palabra. Que podamos estar fallando, podemos estar no practicando, porque una cosa es que tú le fallas al Eterno y otra cosa es que tú seas un practicante. Entonces ahí ya estás casi brincando para el lado de los que se han hecho sabios en su propia opinión y saben que se están engañando a sí mismos, porque al Eterno no se puede engañar, ni a uno mismo uno se puede engañar, imagínense. Uno puede ser el más sabio, el que, oh no, yo lo hago, y a última hora el Señor me perdona. Esa no es la actitud. Pero para aquello, Todopoderoso nos dice, no lo menosprecies, porque Él puede ser el medio por el cual yo utilice para acercarte a ti o traerte una enseñanza o ayudarte en un momento que tú necesites. Yo deseo que el Todopoderoso nos ayude en todas las áreas de nuestra vida y que entendamos que esto de la Parashá Metzorah lo que nos enseña es, tú estás en Tzará, ve a la fuente correcta, al Mesías Yeshua. En Él está la sanidad, en Él está la salvación. Por la sangre carmesí del Mesías Yeshua, por su vida, es que realmente nosotros hemos sido reconciliados, es que nos hemos podido acercar. Todos estábamos destituidos, pero Mesías nos ha acercado. Valorémoslos y confiemos en Él.
y glorifiquemos el nombre del Todopoderoso siempre. Shalom, Ubrajá, Legolam, paz y bendiciones a todos. Ay, Tat.